Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos que nos sintonizan. Estamos aquí una vez más reunidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos, de poder invocar el nombre del Señor, poder alabarle, bendecirle, orar, tener esa comunión con Dios, hermanos. Gracias a Dios porque hoy día domingo muchas personas se sintonizan y también muchas personas, a Dios gracias, se pueden congregar en una iglesia, en un templo donde nosotros creemos que es la casa de Dios, donde nosotros creemos que podemos llegar, hermanos, a levantar nuestras manos, podemos llegar a bendecir el nombre del Señor, podemos, hermano, recibir toda esa bendición que Dios tiene, que hay cuando nos reunimos. Y le damos gracias a Dios por eso, porque es la obra de Dios, es la voluntad de Dios que nos congreguemos, que nos esforcemos a reunirnos con nuestros hermanos, a hacerlo con mucha fe, con mucho amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por estar reunidos, por permitirnos, Señor, estar delante de ti, por permitirnos, oh Dios, estar delante de tu presencia, por permitir, Señor, que tu presencia llegue a nuestro corazón, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Te damos gracias porque tú estás en todo lugar, en todo momento, y por la riqueza, Señor, que podemos encontrar en tu palabra, en esa palabra bendita que has dejado para nosotros. Tu palabra es la verdad, tu palabra es la vida, tu palabra es nuestra guía, es nuestra luz. Te damos gracias por estos versículos que hoy vamos a leer, Señor. Y te pido con todo mi corazón que nos permitas crecer en ti, que nos permitas entender tu voluntad, que nos permitas que nuestra mente sea renovada, que nuestros pensamientos sean renovados, que podamos encontrar, Señor, esa función, esa voluntad que tienes para nosotros para ser útiles en tu iglesia, con tu iglesia, podamos servirte por amor, como hasta aquí lo hemos hecho, Señor, pero sabemos que siempre tienes algo más para nosotros. Gracias, Señor, por todas las iglesias que hoy se reúnen, por todos nuestros hermanos en todo el mundo que hoy alaban y bendicen tu nombre, Señor. Permite que estas reuniones crezcan. Permite, oh Dios, que todo aquel que tiene necesidad escuche de ti directamente y tú lo guíes a una congregación. Aquí estamos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Lo hacemos por fe, pero lo hacemos con gozo, sabiendo, Señor, que vamos de paso en este mundo, que el tiempo es crítico, que el tiempo es difícil, pero que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana. Siempre es un momento de bendición poder estar juntos, poder alabar al Señor, poder leer su palabra y meditar en ella, que es el propósito al reunirnos y dejar que Dios nos ministre. Continuamos con la estructura de la iglesia. El día de hoy, noviembre 6 del año 2022. Y en esta oportunidad veremos cómo el Señor obra desde las casas, cómo Dios permite que al principio todo fuera de una manera muy humilde, muy sencilla. La iglesia surgió, hermanos, en casas, porque la iglesia no es el templo, sino es donde está el corazón, o es donde está la persona que invoca el nombre del Señor. Dios no busca templos hechos de manos, sino busca
templos reedificados por Él, templos que Él ha formado, corazones que Él ha comprado con su sangre, limpiado con su sangre. En el libro de Hechos es maravilloso notar cómo todo comienza, cómo todo empieza a dar fruto, cómo todo empieza a surgir después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo delante de la presencia de sus apóstoles y de aquellos que estaban reunidos, viendo cómo Él subía en las nubes. Pero ahora les iba a tocar a los discípulos poner en práctica de una manera muy abrupta, muy, se podría decir, repentina. Ellos no sabían qué era lo siguiente que les tocaba vivir. Ellos no sabían, hermanos, qué poder hacer. Pero en las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les dio, ellos recibieron poder, recibieron llenura y recibieron bautismo del Espíritu Santo. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo recibió cuando fue bautizado, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos y vieron un ministerio glorioso surgir como nunca antes en la historia o en la vida de ellos o en la historia de la Biblia. Han habido líderes extraordinarios y maravillosos, profetas usados por Dios en el Antiguo Testamento, guiando al pueblo, hablando al pueblo de parte de nuestro Dios Todopoderoso, pero nunca habían visto a alguien semejante como el Hijo de Dios. Nunca habían visto a alguien, queridos hermanos, vertirse de tal manera, con tanto poder, con tanto amor, con tanta gracia, con tanta misericordia, y poder hablar con Él, poder relacionarse con Él. Nunca lo habían visto. Jesús asciende, pero los deja una misión importante, una visión importante, una comisión vital, que es salvar al mundo, que es hacer discípulos, que ir por todas las naciones y predicar el Evangelio. No tenían dónde congregarse en una iglesia como la tenemos el día de hoy. No tenían hermanos aquello de decir vamos a ir a aquella iglesia. No, estaban juntos reunidos en una casa y así comienza. Pero la iglesia no comenzó allí. Ese fue el inicio del desarrollo después de que Jesús ascendió a los cielos. El inicio de la iglesia tiene un inicio muy humilde, pero muy santo, pero muy digno de ser elogiado, pero muy escogido por Dios de esa manera. No comienza en un palacio, no comienza en una casa grande, comienza en un establo, comienza con el nacimiento de Jesús, y eso toca mi corazón. Saber que la iglesia comenzó humilde y debe de permanecer humilde. Y debe de permanecer con cómo se habrá sentido la Virgen María y su esposo en ese establo, sabiendo que no tenían hermanos ni para ser albergados, porque nadie les rentó, porque nadie les cedió un lugar, sino en un establo humilde, sencillo. Dios planeando el surgimiento de la iglesia, el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Redentor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, en un establo. Ese comienzo es maravilloso, pero no debe de terminar esa manera humilde y sencilla de la iglesia. No debemos, hermanos amados, exaltar el templo humano, porque luego Jesús, cuando le mostraron la maravilla de aquel templo que tenían los judíos, el pueblo de Dios, hermano, no se sintió digno, se sintió indignado. Es más, les dijo que ese no iba a ser el templo, sino el que él iba a construir en 3 días, hablando de su muerte. Hermanos amados, la iglesia comenzó humilde. Y nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, los seguidores de Jesús,
los que amamos la verdad, los que por pura misericordia se nos ha sido revelada su palabra y hemos abierto nuestro corazón en un momento, entendamos que no es la gloria de la iglesia, no es el templo grande. Siempre ha sido el corazón constricto y humillado. Siempre ha sido el fervor, hermano, que Dios ha depositado por su Espíritu Santo en nuestro corazón. Debemos de seguir con esa, hermanos, con esa insistencia. Debemos de seguir con ese fervor. Debemos de seguir con esa humildad con la que comenzó la iglesia, con la Virgen María, teniendo a su bebé, a su hijo, a nuestro Salvador en un establo, no en una catedral de cristal o forrada de oro. ¿Por qué Dios eligió el surgimiento, el nacimiento del Mesías Salvador, del que es nuestro Dios, del que se hizo humano y se despojó de toda su gloria y eligió un establo para comenzar la iglesia? Muchos de nosotros ahora hemos olvidado cómo comenzó la iglesia, pero la Biblia no la olvida. La palabra de Dios siempre nos la va a recordar, siempre que nosotros leamos la Biblia y veamos la manera humilde en la que Jesús anduvo en esta tierra. La manera sencilla, humilde, y no quiere decir que nosotros querramos imitarlo poniéndonos el peor traje, hermanos, o no, arreglándonos. No, la humildad es la del corazón, la humildad es la de tu espíritu, la humildad es la de nosotros, porque Él es grande y te quiere hacer grande delante de su presencia. Y como hemos venido viendo, el grande delante de la presencia de Dios es aquel que se hace más pequeño, es aquel que se humilla, es aquel que sirve, es aquel, hermano, literal, en sentido espiritual o literal, le lava los pies a los discípulos de Dios, como Jesús mismo lo hizo. No solo nació humilde, no solo nació, hermanos amados, en un pesebre, ni siquiera una cama, un pesebre donde los animales comían o nacían allí con paja, hermanos. ¿Qué más humildad podemos pedir de un Dios glorioso que vino de esa manera, hermanos, para alcanzar a los pobres como también a los ricos, pero para mostrar un camino de bendición, para mostrar, queridos hermanos, que Dios es grande en misericordia, que nunca le va a interesar, escuche, tu nivel social, que nunca le va a interesar si tienes o no tienes, porque igual se revela de la misma manera, humilde, sencillo, porque Dios se revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Se revela a través de su amor, se revela a través de lo que la Biblia dice y habla y enseña de nuestro gran Salvador, porque no hay otro como Él. Viene Dios, lo presenta humilde, sencillo desde su nacimiento, pero glorioso porque tiene su Espíritu. Pero maravilloso, santo, 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 dice la Biblia, porque es guiado por el Espíritu Santo, porque es engendrado por el Espíritu Santo. No es un humano común y corriente, es el humano que iba a vencer al diablo, es el humano que iba a hacer el camino de salvación para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y de hecho la salvación. La iglesia comenzó así. Ahora es tiempo que nosotros nos demos cuenta de la verdad de la iglesia, de cómo Satanás desde el principio tentando a Jesús, y no crea que tardó para tentarlo, inmediatamente que fue Jesús llevado al desierto para ayunar 40 días y en ese proceso de ayuno, hermano, de abstinencia de alimentos y dedicado a la oración o a la búsqueda o a la comunión con Dios en el desierto, Satanás lo tienta. Y al tentarlo, una de las tentaciones que todo hombre ministro de Dios va a pasar es: si postrado me adorares. El diablo busca a través de la iglesia una sumisión a Él. Si postrado me humillares,
Satanás hablándole a Jesús: te daré todos los reinos de la tierra, te daré riqueza, te daré la gloria de las naciones. Si tan solo postrado Jesús hubiese adorado a Satanás, él hubiera dejado de ser pobre. Él hubiera dejado, hermanos, su estatus social de venir a lo más vil o de nacer en un establo. Pero Jesús no cedió a la tentación, sino en su convicción, como tú y yo debemos de seguir en la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, de que la iglesia surgió de una manera humilde y sencilla. Viene Jesús, hermanos, y rechaza la tentación del diablo de adorar al diablo, de recibir la fortuna, el dinero y la fama, que hoy muchos han cedido a esa tentación, ministros de la iglesia. Que hoy nosotros vemos ministros engrandecidos, levantados, nada que ver como el gran Señor que nació en un pesebre y que todo su ministerio lo cumplió humilde, sencillo, pobre, donde le decía aquel maestro: ¿qué hago para seguirte? Quiero ser tu discípulo. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, porque pudo discernir que ese lo iba a buscar porque quería dinero. Como hoy muchos ministros, como hoy se da al día de hoy, nosotros estamos acostumbrados a ver: wow, miren esa gran iglesia, miren la gloria de esa gran iglesia. Comparamos la gloria de Dios con la riqueza del ministro, con la riqueza de la iglesia, de la institución o la grandeza del edificio, mas no fue así al principio. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que parar el desarrollo de la iglesia o el engrandecimiento de un movimiento religioso o espiritual, de un avivamiento. No, lógico que tiene que haber un desarrollo, lógico que tiene que haber un engrandecimiento de la iglesia, pero lo básico, lo vital se ha perdido. ¿Por qué? Porque muchos cayeron en la tentación de adorar al diablo por una riqueza, por una fortuna, por una gloria humana. Y pocos podemos meditar en ello. Y poco podemos, hermanos amados, verdaderamente ser conscientes que no es el dinero lo que engrandece a la iglesia. Que no es, querido hermano y hermana que me sintonizas en muchas partes, en Ecuador, bendito sea Dios, en Honduras, bendito sea Dios, en Guatemala, Amatitlán, bendito sea Dios, en Sudamérica, hermanos, Centroamérica y aquí en Estados Unidos y los presentes aquí en casa, hermanos, porque estamos glorificando el nombre de Dios. De veras, no me avergüenzo ser un pastor, hermano, que comienza en su casa. Le doy gracias a Dios porque nos permite, hermanos, entender estas verdades, pero no por eso predico lo que estoy predicando hoy o lo enseño, sino lo estoy leyendo de la Biblia y vamos a leerlo juntos, dando por entendido, hermano, el surgimiento de la iglesia, hermano, en un establo, hermano, en un pesebre. Hermanos, sin riquezas, pero inmediatamente recibiendo gloria de Dios. Oh, bendito sea Dios que quiere la humildad tuya para llenar ese corazón, para que ese corazón esté lleno de su presencia. Me impacta cómo hemos perdido la visión completa de lo que es la iglesia. Me impacta ver la situación del día de hoy, hermanos amados, de lo que la iglesia dejó de ser la luz del mundo y ahora viene a ser como un club, como un lugar una vez más donde solo vamos el fin de semana o cuando vayamos, pero no impactamos el mundo y no alcanzamos corazones y no tenemos la gloria de Dios y no permitimos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida y nos use, como ahora vamos a ver en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Esto no se debe de perder.
La iglesia, hermano, es espiritual. La iglesia no es solo física. La iglesia no es el edificio, ni su gloria, ni su grandeza estructural, o su grandeza arquitectónica, o su grandeza económica. Al contrario, Dios multiplicará siempre los panes cuando hay multitudes que se reúnen a escuchar su bendita palabra, pero que los discípulos no tienen para darles de comer. Jesús siempre estará multiplicando la comida, los panes, los peces, y siempre estará pidiéndole: ¿qué tienen ustedes para darle? Mientras muchos se embolsan las millonadas, se hacen ricos el día de hoy, sin importarle a esos niños que están en las aldeas, en las calles, sin Dios y sin esperanza, hermano, pero ellos comprando lujos, viviendo en lujos. Mas Jesús no fue así. Jesús fue humilde. Jesús pagó impuestos, sí, pero usted lo nota en la Biblia que no tenía ni para pagar sus impuestos, sino que mandó al discípulo a que fuera a sacar un pez del agua, que vendría, hermano, con 2 monedas, que pagara los impuestos de Jesús y también los de él. ¿Por qué? Porque Dios siempre mostró a un Jesús humilde, para que nadie se gloríe de su riqueza, sino de la abundancia del Padre en su vida. Este es el corazón que Dios quiere, corazones llenos de humildad y sencillos. Amén. Llenos, hermano, de su presencia. La iglesia comenzó en las casas, pero también puede terminar en las casas. Y si no, pregunte qué pasó en la pandemia, cuando los templos grandes, las iglesias se cerraron, pero hubieron muchos que en sus casas permanecieron unidos y se buscó la manera de tener comunión, ahora por un internet, ahora por una red social. Pero ¿cómo? Y eso solo es el comienzo de lo que serán las tribulaciones, de lo que viene para el mundo, de lo que viene para la iglesia. Y la iglesia que no está preparada, la iglesia, la persona, el siervo, la sierva, el pastor, la pastora, cualquiera que sea tu religión, si no tienes aceite, si no tienes vida espiritual, si no tienes comunión con Dios, no estarás preparado, porque entonces tendrás miedo, tendrás intimidación. De tal manera que es lo que el diablo quiere: suprimir la vida espiritual del cristiano, reemplazándola con el poder económico, reemplazarla, hermano, con todo aquello que es vanagloria, reemplazarlo con todo aquello que es mentira, falsas religiones, muchas, pero solo hay una verdad, y viene de la Biblia, y viene de la palabra de Dios, y viene de este libro bendito, donde tú y yo podemos ir sacando, y cada vez que Dios nos hable a través de un vaso de barro inservible como lo soy yo, Dios puede hablarnos, Dios puede mostrarnos, abrirnos la mente, abrirnos el corazón a leer un versículo. Yo quiero que me acompañes en este momento, en este día, en esta mañana, donde quiera que estés, aunque sea aquí donde estamos reunidos. Leamos Hechos 10. Y yo leo así, Hechos capítulo 10, y voy a leer muchos versículos para ir entresacando, hermanos, la enseñanza de este día, que se titula La iglesia en las casas. Debemos de darle el sentido a nuestra casa y declararlo como una iglesia de Dios. Debemos darle el valor que Jesús tuvo de enseñarle a 12, pero también a multitudes. El valor que los discípulos aprendieron de que Jesús, su maestro, era humilde, y ellos mantuvieron humildad. Claro, hoy Pablo o Pedro es exaltado como el sumo pontífice de la iglesia, y las iglesias están cubiertas de oro, y muchos hermanos se jactan de sus grandes edificios. Pero Dios no se jacta de ellos por sus edificios, sino por la presencia del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí, porque vamos a sacar la enseñanza. Dice capítulo 10, versículo 1 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la corte llamada la italiana. Era un italiano, era centurión, tenía un puesto militar de alto rango, piadoso y temeroso de Dios en toda su casa. En toda su casa. Era temeroso de Dios en su casa. Y no era cristiano, era un italiano que conocía que había un Dios verdadero. Daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Dónde? En su casa. No había una iglesia. No existía una iglesia católica, una iglesia cristiana, una iglesia mormona. ¿Dónde? En su casa. Como comenzó todo. Como debe de continuar todo. Debemos congregarnos, sí. No debemos de dejar de congregarnos, sí. La Biblia lo dice. Pero ¿dónde está la esencia? En la casa. Como a la hora 9 del día, atemorizado, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, ¿dónde? En su casa. Un ángel llegando a una casa de un centurión italiano. Cornelio. Leo el 4, mirándole fijamente y atemorizado. Claro, era una visión en su casa. Eso no es común, pero sí debe de suceder. O puede que te haya sucedido, que Dios llegue a tu casa, que Dios llegue a donde tú moras. Porque si tú moras donde vives, donde estás y invocas el nombre del Señor, ahí llega Dios. ¿Qué quieres?, le dijo Cornelio. Señor. Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos de tus hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón. Escuche esto, cuya casa está junto al mar. Este movimiento espiritual es entre casa de Cornelio y casa, hermano, de Simón el curtidor, que estaba junto al mar. Mire el movimiento espiritual en esas casas. Y después de que el ángel le hablaba, se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. No los envió a una iglesia grande, poderosa. No, los envió a una casa. Estoy hablando del comienzo. Estoy hablando de cómo Dios desde el principio se meneó en un establo. Cómo desde el principio se meneó en las casas. Cómo quiere Dios seguirse meneando en las casas sobrenaturalmente, hablando en visiones, mandando ángeles ¿a dónde? A las casas. Tu casa es importante. Tu ministerio en casa es importante. Yo no soy predicador, tampoco lo era Cornelio. Pero Dios ya estaba viendo ese corazón, porque dice, tus ofrendas han llegado a la presencia, tus oraciones han sido escuchadas. Orando, ¿dónde? En la casa. O sea que no solo lo que nosotros tenemos por costumbre de ir a orar a la iglesia, a somatarnos el pecho, es en casa. Toda la comunión debe de existir en casa, donde tú vives, donde tú moras, donde Dios te tiene, hermano. Así comenzó aquí, en casa. Si tú miras, no solo se le aparece al centurión, ahora tiene un trato con aquel que un día lo había negado, que era estricto, que era, se puede decir, era fiel a su palabra, pero también con una mente cerrada, porque se dedicó Pedro a evangelizar a los judíos. Y no entendió, hermano, en su mayoría lo que Jesús le había enseñado. Ahora, seguimos. ¿Por qué? Porque ahora Pedro, en el versículo 9,
¿verdad? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes? Los de Cornelio. Pedro subió a la azotea, no de la iglesia, a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, ¿dónde? En la casa donde él estaba hospedado. Le sobrevino un éxtasis, algo sobrenatural le pasó y vio el cielo abierto, ¿dónde? En una casa, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Un gran lienzo. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y escuchó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Le estaba siendo permitido a Pedro comer de todo lo que estaba viendo que bajaba sobre ese lienzo, y eran animales inmundos que no estaba permitido comer en el Antiguo Testamento o en la religión de los judíos o en la ley. Pero ahora Dios estaba rompiendo un marco, estaba rompiendo, hermano, no violando una ley, pero le estaba extendiendo, le estaba abriendo las puertas a Pedro. ¿Para qué? Para aceptar a gentiles, personas no judías, para visualizar y poder entrar a más casas. Muchas gracias. Poder entrar a más casas. Poder entrar a más familias, poder entrar a familias no judías, no cristianas, pero temerosas de Dios. Este es un marco que se tiene que romper. No veamos, no hagamos diferencia de personas porque son católicos. No, son humanos. No hagamos diferencia de personas porque son hermanos, son mormones, porque son testigos de Jehová o porque son judíos. No, por eso le mandó una visión donde todo tipo de animal inmundo que no era lícito comer. Estaba rompiendo un marco religioso, el marco en el que la iglesia ha caído. No puede ser posible que el amor de Dios sea tan limitado en nuestro corazón que estemos haciendo excepción de personas. Aunque veamos que son pecadores, de ahí también Dios nos sacó a nosotros. La misión de la iglesia es permanecer humilde, permanecer orando, siguiendo teniendo estas visiones, estas intervenciones de Dios espirituales, estos éxtasis, donde en las casas. La iglesia, el templo, nada es. Es tu corazón, es tu vida, es tu comunión, es tu humildad, es tu sencillez, es lo que Dios te habla a ti, lo que te confirma como hijo, lo que Dios testifica a tu corazón y te deja sentir por medio de su Espíritu Santo que somos hijos. Y nos da el gozo de la salvación, aunque estemos enfermos, aunque no tengamos dinero. Hermanos, si yo le cuento ahorita, mi necesidad ministerial no es para mí, no es para enriquecerme, es para invertir aquí, en este país, en esta aldea, en esta ciudad, en esta iglesia, en esta misión de educar a los niños de la calle, de darles de comer, de comprar un autobús para que el hermano en Honduras, en Izabal, Guatemala, tenga y pueda transportar a esos niños. Ahorita son aproximadamente 75 o 90 niños. Un día serán cientos de niños en muchas iglesias que vendrán a conocer al Señor Jesucristo, y no los estamos trayendo a una gran clase, a un gran edificio, a un terreno baldío donde se construyó, hermano, únicamente un techo sin paredes, sin piso, en humildad, en sencillez. Pero ahí hay muchos niños conociendo de la palabra de Dios, mientras hay otras iglesias muy grandes, con edificios, hermano, que son robustos, que tienen suficiente ingreso, que tienen suficiente comunidad cristiana, pero no tienen amor ni humildad para hacer obras como las que Jesús hizo.
como las que Jesús le estaba mostrando a Pedro que iba a tener que hacer, que ahora iba a tener que romper su religiosidad y tenía que ir a la casa o atender a un Cornelio, atender, hermano, a Cesarea, un centurión llamado Cornelio que no tenía nada a la vista humana que ver con el movimiento de Jesús. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que vengan para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de esto se fue el ángel. Pero el ángel no solo le dio la visión. Esta es una confirmación que todos tenemos que tener, que tú te preguntes por lo menos una vez en la vida: Señor, ¿dónde me quieres? Señor, muéstrame cuál es la iglesia donde yo voy a ser útil, donde yo voy a crecer, donde yo me voy a desarrollar, donde yo te voy a agradar. No es la que me enseñó mis padres posiblemente, no es tal vez donde estoy, es donde Dios quiere que estés. Ahí va a haber intervención divina, ahí va a haber confirmación. Preguntémoslo. Ahora, si tú ya estás, gloria a Dios, porque ahí vas a tener el poder de Dios. ¿Para qué? Para lo siguiente. Te va a sacar de la comodidad, te va a mostrar por medio de visión, te va a hablar por medio de su Espíritu Santo. Dios puede todavía enviar mensajes por ángeles. Eso no se ha terminado. La vida espiritual sigue, y es más, es deliciosa la vida espiritual, es todavía más rica, es todavía más abundante. ¿Por qué? Porque hoy es tiempo de oscuridad, pero la luz siempre está en nuestro corazón. Después, al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era casi mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se les preparaban, le sobrevino este éxtasis: vio el cielo abierto para la iglesia. ¿Dónde? En una casa. Y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía del cielo a la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una vez. De ninguna manera, Señor. La respuesta religiosa: de ninguna manera me voy a contaminar. No, Señor, porque no son cristianos. No, Señor, porque en esa casa, Señor, están raros. Solo son un grupo de personas en una casa adorando tu nombre. Pedro solo estaba con una persona adorando el nombre, pero estaban orando, estaban buscando. Para Dios era acepto esa casa como el día de hoy. Dios quiere casas en victoria. Dios quiere comunión en los hogares. Dios quiere manifestarse en las casas, porque ahí no puede entrar el diablo, porque ahí no puede destruir el diablo cuando tú y yo en casa permanecemos. Y no digamos en una congregación, y no digamos en una iglesia que tiene un templo glorioso, pero ahora vamos a ir con esa humildad, con esa guianza de Dios como Pedro. Hermano, vamos a ir a hacer obras de amor. No vamos a ir a enriquecer a un hombre. No vamos a irle a dar de comer al que ya tiene. Vamos a ir, hermano, a tomar de la riqueza de la iglesia, del ingreso de la iglesia, para llevarle ¿a quién? Al que no tiene, al que necesita de Dios, al que también está orando en su casa, al que no tiene trabajo. Le vamos a poder llevar una bolsa de comida. Tal vez no nos conoce. Vamos a tocar en la puerta. Va a abrir la puerta y no te conozco, pero Dios me dijo que te trajera esta bolsa de comida. Y nos vamos a ir y posiblemente nos den la oportunidad de orar o presentarle el evangelio de salvación. Pero seguro que Dios querrá obrar a través de esa guianza, como lo hizo desde el principio, desde estando María en ese pesebre, en ese establo.
Así comenzó la iglesia. Lo puedes ver. Puedes ver lo que hay alrededor espiritualmente hablando de las iglesias el día de hoy. Solo hay una religiosidad, pero no hay suficiente amor. Y si en tu iglesia hay amor, sigue creciendo en él y sigue creciendo en esas obras. Porque este centurión sí que tenía obras, porque daba muchas ofrendas. En otras palabras, ayudaba a los hijos de Dios. Sigo leyendo. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Pero el hecho de sentirse muy santo, el hecho de sentirse muy orgulloso de eso, ahora Dios iba una vez más a darle una gran lección. Iba a dejar esto como una escuela, como una enseñanza para que hoy en el año 2022 mantengamos una humildad y una guianza y una vida espiritual y una comunión con Dios en casa, y no nos avergoncemos de que en casa podemos hacer un culto, que en casa eso no descarta la idea de que si tenemos una iglesia, un templo, podamos ir, pero en algunos casos habrán momentos tan difíciles que no se tiene una congregación a donde ir, porque hay confusión, porque hay, hermano, no te agrada, porque no encajas o porque te echaron, como fue mi caso. Pero no me echaron por rebelde, me echaron por predicar la verdad, por ir a México a predicar el evangelio, porque Dios puso en mi corazón como evangelista salir, hermano, ir por todos lados a predicar este evangelio. Yo soy un predicador de las calles, no me importa tener un gran púlpito, no me importa si me invitan o no me invitan, pero donde Dios me abre las puertas voy y lo hago con todo mi amor, no a pedir dinero, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No necesito, hermano, el elogio de los hombres. Solo necesito tener comunión con Dios y poder servirle a usted, a los santos, a los hijos, a las hijas, pero poder tener obras de amor. Porque no puedo omitir que Dios obra en las casas. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba, dice la Biblia. Pedro no atinaba. Estaba fuera de sus 5 sentidos. No entendía completamente qué era lo que Dios le estaba diciendo. Pedro estaba completamente estaba atónito. ¿Cuál podría ser el significado de la visión? Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que se estaban preguntando por la casa de Simón, no por la gran iglesia, por la casa de Simón. ¿Sí se da cuenta de eso? Lo importante, hermano, de uno reunirse también en su casa, de uno tener comunión. ¿Tú crees que Dios va a pasar una casa donde 2 o 3 se reúnen en su nombre desapercibido? ¿Crees que Dios va a pasar desapercibido tu casa? Mire, se presentaron a la puerta, llamando averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras tanto seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Y el Espíritu le dijo, estando en su casa, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de
de enviarlo a usted a esta casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro hospeda a estos hombres. Los invitó a entrar a su casa. También los hospedó. Yo creo, hermano, que muchas cosas maravillosas van a pasar en las casas. Yo creo que muchas cosas Dios quiere seguir haciendo en las casas. Cosas que tal vez no va a hacer en una iglesia. En tu casa debe de mandar Dios. En tu casa debe de ser un lugar donde Dios se siente confortable al llegar. Si hay algo en tu casa o en tu corazón que impide que Dios se sienta confortable, bueno, saquémoslo. El día de hoy, hermano, hay grandes templos donde ya no creen en lo sobrenatural, donde creen lo que ven, que es el dinero, donde creen que están siendo bendecidos los pastores y que Dios los está bendiciendo si les entra mucha lana. Pero cuidadito si sale. Mientras que Dios siempre sigue obrando de una manera calladita la boca, humilde, con gente como tú, con siervos como tú, con mujeres como tú, que oyen la voz de Dios, que en medio de todo el trajín religioso, que en medio al final del día, es en tu casa donde Dios quiere hablar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dices tú amén? ¿Quieres esa comunión? ¿Quieres seguir en esa comunión? ¿Quieres, hermana Marta Bonilla, que Dios siga obrando en tu casa? Yo recuerdo cuando ellos, el hermano Luis Bonilla, su esposa, me buscaron, me encontraron, me llamaron por teléfono de otro estado a donde yo vivo. Hermano Milton, quiero que vengas a mi casa, quiero que veas cuán grandes cosas Dios está haciendo con mi familia, como el Espíritu Santo se derrama en mi casa. Cuando estoy orando en mi casa, en la mesa de mi casa, el Espíritu Santo, hermano, ven. Y no solo ven, me mandan el boleto de avión y fui. Y así fue. En su casa Dios los visitó y usó a una jovencita. Usó a la nieta del pastor para decirle, abuelo, yo quiero ir a la iglesia. Y él sintió en su corazón que debía de perseverar, de que debería levantarse, que debería de arreglarse, que debería de buscar dónde está Dios hablando. Dios quiere seguir hablando en las casas y visitando los hogares. ¿Por qué protegió Dios la casa de los judíos cuando los libró, cuando los sacó de Egipto? La última plaga hubiera podido afectarles a ellos como todas las plagas, pero tenían una protección de Dios. Y esta última protección fue la sangre del cordero que pusieron en los linderos de la puerta. Pero me llama la atención que fue en una casa, porque el mandato era, entra a tu casa y no salgas, cierra la puerta. Y si tienes vecinos, tráelos contigo. Si tienes amigos, tráelos contigo, porque esta noche pasará el ángel de la muerte. Y toda casa que no tenga en su lindero la marca de la sangre del cordero, morirán los primogénitos y habrá gran llanto y dolor en todo Egipto. Y solo la casa, hermano, de los hijos de Dios no fue tocada. Si cae un pastor, se dispersan las ovejas. ¿Y cuántos pastores no han caído delante de la gracia de Dios? Nuestro deber como iglesia es orar en nuestra casa por esos ministerios, porque Dios tenga misericordia, porque estos pastores se aparten del pecado, de sus malas prácticas, aquellos que se han postrado a adorar a Satanás con tal de que ellos en su ministerio tengan gloria. Mas Jesús reprendió y dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos servir a Dios y a las riquezas, y la riqueza que Dios traiga, el ingreso que Dios traiga a tu iglesia, a la casa de Dios, debe de ser para ser invertida, hermano, en los pobres.
Porque Jesús no cobró por predicar. Él no hizo seminarios, Él no hizo, hermano, grandes campañas evangelísticas donde cobró dinero. Lo hizo de gratis. Él lo hizo en una convención, hermano, de pastores a nivel mundial, y la entrada son $500, $200, $300 o lo que sea, hermano. Él lo hizo de gratis, Él predicó de gratis, pero ahora es la manera de vivir de muchos, que es una profesión más, pero no es una convicción de que Dios verdaderamente va a obrar en esas almas. Es más, cobran por los milagros. La iglesia se corrompió, la iglesia está podrida, la iglesia está llena de falsos. Y tú debes discernirlos. Tú debes, hermanos. Tú debes de discernir que Dios te está hablando. ¿Qué iglesia eres tú? ¿Qué clase de iglesia? Puedes tener una iglesia, una congregación grande, gloria a Dios, pero a la final es tu casa. Siempre ha sido así. El valor de la casa, el valor de predicar en una casa es maravilloso. Aquí vemos, hermano, al otro día entró en Cesarea Cornelio, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. ¿En dónde? En su casa. A sus parientes y amigos. Y sucedió, leo el 24, que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Cornelio no sabía lo que hacía. Cornelio había estado impactado, necesitaba que lo guiaran, necesitara que lo enseñaran, como muchos de nuestros hermanos necesitan que le digamos que no es necesario adorar a un hombre, a un apóstol, a un siervo de Dios, que se inclinen, hermano, que le besen la mano. No, mira lo que le contesta Pedro. Eso es lo exquisito de la iglesia. Pedro ya había entendido la visión. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Seamos hombres sencillos. No busquemos que nos sirvan. Así no fue al principio. Pedro fue enseñado en esta visión que iba a tener que ir a casas de gentiles, a casas de no cristianos. Pero ¿cuál fue otro impacto? Que al tocar a la puerta le salió al encuentro este centurión, le contó la visión, aunque quiso adorarlo, aunque quiso postrarse o se postró. Él le dijo: no lo hagas, yo soy hombre como tú. Eso es humildad, eso es sencillez. Hay gente que se siente halagada solo si le dan grandes ofrendas. De lo contrario se van y dice: y yo lo he oído de otros ministros, ahí no voy porque ahí no ofrendan. Me dieron 75 mugrosos dólares. ¿Sabe qué estaba diciendo ese ministro ahí? Yo predico por dinero. Y así hay muchos. Que el mensaje sea genuino, que sea verdadero, que sea lleno de la gloria de Dios, de amor y de misericordia, de voluntad de Dios. Ahora, y les dijo Pedro en el 28, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo a su casa, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. A ningún hombre. Había entendido que la visión iba a ser aplicada con hombres, con personas. Por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción, puesto pues que con causa me habéis enviado a llamar. Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando. ¿Dónde? En mi casa.
Las oraciones de la casa son poderosas. Las oraciones donde hay comunión con Dios en la casa son gloriosas. Hermano, entendamos, tú eres iglesia de Dios. Hermano, es en tu casa donde Dios quiere manifestarse y menearse para que cuando vayas a una congregación, ahí también seas de bendición. Pero hay gente que quiere ir a manifestarse a una gran iglesia, a predicar en una gran iglesia, hermano, a orar en una gran iglesia, pero en su casa no tienen esa comunión. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir, pues todos nosotros estamos aquí presentes, ¿dónde? Delante de Dios. Delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, como también nosotros debemos de entender que la iglesia comenzó humilde y debe de seguir humilde. Hermano, eso es algo importante al tiempo de hoy. Basta del orgullo de la iglesia. Oh, hermano, si tú no eres de mi iglesia, no eres de ninguna iglesia. Si tú no eres de mi cobertura, no eres de ninguna iglesia. Hermano, no me puedo juntar contigo porque tú no tienes la cobertura apostólica que yo tengo. Hoy tú no tienes la denominación que yo tengo. Pedro aquí cortó con todo eso. Él no le vino a decir: oh, aleluya, vas a ser de mi cobertura. No. Vino con un corazón y una mente dispuesta a bendecir a una familia en una casa. No es el templo, es la presencia de Dios en tu casa. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan, o el que predicó Juan. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo, dice la Biblia, haciendo muchas cosas. Como Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad de que Jesús es el que Dios ha designado como el juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que su nombre, todo el que cree en Él recibe perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Hermano, quiero ir terminando. Quiero que oremos. Porque Cornelio en su casa estaba orando. Pedro en su casa estaba orando. Congrégate en una iglesia donde valoren tu casa. Aleluya. Oh, mira lo que te estoy diciendo. Congrégate en una iglesia donde Dios esté bendiciendo tu casa. Oye, tengo una religión donde Dios bendiga tu casa y a los tuyos, como le sucedió al centurión. Lo estaban sacando de una religión. Él quería, porque había más que conocer. Amén, hermana Yasmín. Amén, hermana Hilda. Ustedes saben que los amo. Marta Bonilla. Ustedes saben que mi corazón es ser útil. A veces es mejor no estar en una iglesia grande y estar en su casa, aunque le llaman a uno rebelde, aunque te puedan juzgar de que también eres un centurión, una persona rara, una persona escéptica, una persona que no encaja en la Biblia. Pero, hermanos, lo que más encaja en la Biblia es que tú tengas a Dios en tu casa y que tu iglesia, hermano, esté con un firme fundamento en tu casa. Solo así vas a ser de bendición en una iglesia.
o lo que aprendas en una iglesia, en una congregación grande, llévalo a tu casa, ministra en tu casa, ora en tu casa. Allí estás viendo, hermano, cómo comenzó la iglesia en casas. A veces Dios, si tú miras el libro de Apocalipsis y cómo Dios habla a las iglesias, habla a los pastores como ángeles de la iglesia. Pero esos pastores se habían apartado, mas no miembros de sus iglesias. ¿Por qué? ¿Qué hace que a veces los miembros estén mejor que el mismo pastor? ¿Qué hace que los miembros tengan una comunión a veces más grande, o un discernimiento o un amor más grande? ¿Por qué? Porque el miembro ofrenda, porque el miembro se da, porque el miembro de esa iglesia tiene comunión en su casa, porque el miembro de esa iglesia hace la voluntad de Dios, porque el miembro de esa iglesia, hermano, en su casa ora por su pastor y ahí se menea a Dios. Esas personas están acostumbradas a tener una vida espiritual, no en la iglesia, sino en las casas. La importancia de que cada persona que va a discipular en un hogar lo vea como lo más grande, como lo más lindo, como la bendición gloriosa, como Pedro la recibió. No fue para ir a una iglesia, fue para ir a una casa donde había un centurión. Con esto te dejo, hermanos. Vamos a orar. Gracias por los presentes, gracias por la sintonía, gracias por compartir la palabra de Dios. Gracias por abrir tu casa, por abrir tu corazón a la verdad. Juntos estamos conociendo la verdad. Juntos, hermanos amados, vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar la voz del Espíritu, las visiones de Dios. Juntos vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Juntos vamos a colaborar para hacer esas obras de amor poderosas, alcanzando esos niños en otros países, porque no estamos viendo el engrandecimiento de un templo humano, sino de la gloria de Dios, llevándola a todo lugar donde Dios nos lleve. ¿Sabes qué nos hace salir con gloria, con poder, con convicción? Es que amamos la palabra, es que amamos, y en casa, hermanos, estamos predicando lo que vivimos, porque no hay nada mejor que en casa, hermanos. Vean lo que somos. Padre, gracias por este mensaje, por permitirnos ver, Señor, la importancia para ti que son las casas, que son tu iglesia. La importancia, el valor de que haya gente orando en las casas en este día, para no ser confundido en las grandes iglesias. La importancia que hay, Señor, de que escuchemos tu voz, que nos dispongamos a esas visiones, que creamos que tú tienes cosas maravillosas que enseñarnos. Nos quieres mostrar que permanezcamos juntos en oración, juntos, hermano, buscando tu presencia en algo tan grande y maravilloso como lo es nuestra casa. Ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia. Ven por aquellos hijos e hijas que hoy están en su casa también, buscando tu presencia. Y permítenos, Señor, ser guiados a esas congregaciones donde ya se hace tu voluntad. Y levanta a tus siervos, y levanta a tus ministros, y haz milagros, haz sanidades, como lo hiciste con Pedro, Señor. Sana a los enfermos entre nosotros. Señor, glorifica tu nombre. Llévanos, Señor, a esos Cornelios. Llévanos, Señor, a esas casas donde te necesitan, para que ahí reines, para que ahí vivas, para que ahí tú sigas obrando con amor y misericordia. Así comenzó tu iglesia, Señor. Querrás tú que así termine. Gracias por tu palabra. Gracias por esta escuela dominical. Gracias, Señor, porque en un futuro estaremos, Señor, transmitiendo los servicios en vivo. Las predicaciones no de una escuela dominical, Señor, sino un culto en vivo, Padre. Gracias por lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer compartir esta escuela dominical. Vaya a su iglesia con esa convicción que Dios está con usted en su casa. Si Dios quiere, hermanos, nos vemos el siguiente domingo a la misma hora en esta escuela dominical.
pero también entre semana con los devocionales de 20 minutos. Que el Señor les bendiga. El día lunes estaremos una vez más, hermanos, compartiendo. Por favor, guárdese para Dios. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia, hermanos. Quedamos despedidos en el nombre del Señor. Amén.